queridos amigos, mientras Dios hablaba desde lo alto del monte Sinaí, dice la Escritura que todo el pueblo de Israel oía truenos y el sonido de la trompeta, y veía llamas y la montaña humeante, y atemorizados y llenos de pavor, se mantenían alejados. Dios estaba transmitiendo los 10 mandamientos. Y uno de ellos es el siguiente. Dios dijo: no desearás la mujer de tu prójimo. Se pregunta el catecismo: ¿y qué prohíbe Dios en el 9º mandamiento? La respuesta: en el 9º mandamiento no solo prohíbe Dios el desear sensualmente la mujer del prójimo, sino también prohíbe todo pensamiento y deseo contra la castidad. Prohibido todo deseo y pensamiento contra la castidad. Quizás estamos tentados a pensar o a decir, como los apóstoles una vez: entonces, ¿quién podrá salvarse? En esa ocasión, Cristo, mirándolos silenciosamente, les dijo: para los hombres es imposible, mas todo es posible para Dios. Sí, para Dios todo es posible, pero Él quiere que nosotros cooperemos con su gracia, que hagamos nuestra parte para poder lograr nuestra salvación. Fue lo que dijo San Agustín: el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso entonces, queridos amigos, para ayudarlos a rechazar toda impureza y también para comenzar a amar más la virtud de la pureza, siguiendo el plan que había trazado, en esta ocasión quiero darles unas reflexiones sobre este tema. Cómo la impureza es un camino muy seguro y altamente eficaz para ir al infierno. Y la siguiente conferencia, si Dios quiere, será ver la belleza, la hermosura de la virtud de la pureza. Pero entonces, en esta ocasión, quiero que reflexionemos cómo la impureza es un camino muy seguro y altamente eficaz para ir al infierno. Cuando un pecador muere sin arrepentirse de sus pecados graves, se dice que murió impenitente o que tuvo impenitencia final. La impenitencia final es la disposición más próxima para la condenación, o por decirlo mejor, la impenitencia final es el principio de la condenación eterna. Por eso, cuando un pecador tiene un vicio tal del cual es muy difícil salir, muy difícil para él arrepentirse de ese pecado, entonces se dice que ese pecador está en camino de la condenación eterna. Ahora bien, si hay un pecado que tenga por efecto propio, por efecto particular, el hacer que el pecador se obstine en esta impenitencia final, es el pecado de la impureza. ¿Queremos oír las pruebas de esto? Hay 3 pruebas. Primero, porque no hay pecado que ponga el mayor riesgo de recaer al que le comete como la impureza. Segundo, porque no hay pecado que ponga al pecador el mayor riesgo de desesperarse. Y tercera prueba, porque ningún otro pecado esclaviza tanto al pecador como la impureza. Entonces, primera razón entonces,
No hay pecado que ponga en mayor riesgo de recaer al que le comete como la impureza. San Mateo nos habla de un espíritu impuro que cuando es arrojado de un hombre anda por lugares áridos buscando reposo y al no encontrarlo se dice: volveré a mi casa de donde he salido. Uno puede preguntarse, ¿qué quiso decir con eso ese espíritu impuro? Ese espíritu de impureza que había en un hombre y que se confesó y fue arrojado fuera ese espíritu de impureza. Pero quiere regresar a ese hombre del cual salió. ¿Qué quiere decir eso de volveré a mi casa de donde he salido? Ampliemos sus palabras. Sí, volveré a mi casa de donde he salido, porque aunque la he dejado, no deja de ser mía. Esa alma es mía. No deja de ser mía por la facilidad que hallo en regresar a ella cuando quisiere. Y cuando la dejo es solamente por algún tiempo, sin dejar por eso de ser su dueño. Yo me volveré a ella y recobraré todos los derechos que en ella tenía. Es cierto, yo la encontraré limpia y adornada al alma, pero yo la ensuciaré de nuevo y será el estado de esa alma peor que al principio. Dice el autor comentando este evangelio: hombres impuros, mujeres impuras, ¿os reconocéis en esta pintura? ¿No es esto una expresión natural de lo que pasa en vosotros? Si estáis poseídos de este demonio de la carne, ¿no son estas las dolorosas experiencias que sufrís cada día? Experiencia dolorosa del poder grande de este espíritu impuro, experiencia dolorosa de vuestra debilidad. Por eso decimos entonces, queridos amigos, qué fácil es al impuro, a una persona impura, recaer en su pecado. Y por eso, de recaída en recaída, la impureza conduce al infierno. Segunda razón, no hay pecado que ponga al pecador en mayor riesgo de desesperar. El impuro entonces, ¿de qué se desespera? ¿Desespera de qué? Desespera de su conversión, desespera de su perseverancia, desespera del perdón de sus pecados, desespera de su voluntad para querer cambiar, querer enmendarse, desespera de Dios y desespera de sí misma. Hay más tristes y desconsoladores extremos. Desespera de su conversión, porque se dice a sí mismo, ese pecador, o más bien el demonio quiere hacerle pensar eso. ¿Cómo le voy a hacer para romper mis cadenas? Piensa. ¿Cómo le voy a hacer para arrancarme del corazón una pasión en que consiste todo el gusto de mi vida? ¿Cómo le voy a hacer para renunciar sinceramente a lo que amo más de veras? ¿Cómo le voy a hacer? Se va desesperando la persona impura. Y aún, supongamos que se convierte, desespera de su perseverancia. Quizás el impuro se dice: ¿qué es lo que puedo esperar de mí después de tantas recaídas? Aunque yo le diga hoy a Dios que quiero salir de mi miseria y que el propósito que he hecho es eterno, ¿acaso por decirlo y pensarlo podré realmente llevarlo a cabo? ¿No he dicho 100 veces lo mismo y 100 veces después de haberlo dicho, acaso no me he vuelto a hallar en el mismo estado? ¿Acaso no sigo siendo el mismo de siempre y aún peor?
desespera de su conversión. También el impuro desespera de Dios y de sí mismo. Desespera de Dios porque es un Dios de santidad, un Dios de pureza, que no puede aprobar ni sufrir la culpa. Desespera de sí mismo porque apenas si tiene fuerzas para querer hacer las cosas bien de allí en adelante. Desespera de Dios porque ha abusado tantas veces de su misericordia y de su paciencia. Desespera de sí mismo porque tiene las pruebas más claras y convincentes de su inestabilidad y de su inconstancia. Desespera de Dios y de sí mismo porque ve entre Dios y entre sí infinitas contrariedades que no juzga poder vencer y le obligan a tomar la decisión de entregarse a los deseos perversos de su corazón. Y por eso, por tanta desesperación y desánimo, la impureza fácilmente conduce a no perseverar, conduce al infierno. Y la tercera razón, ningún otro pecado como la impureza esclaviza tanto al pecador. Lo esclaviza. Y esa esclavitud se hace más grande por la costumbre de pecar. Pues cada vez que se peca, las ocasiones de pecado se hacen mucho más frecuentes. La facilidad de cometer impurezas se hace mucho más grande. La inclinación natural a la impureza se vuelve mucho más violenta. Las impresiones que deja este pecado en el alma se hacen mucho más fuertes. Por eso esclaviza tanto este pecado de la impureza. Es más, queridos amigos, queridos fieles, no busquemos tantas razones para demostrar que la impureza es un camino eficaz para ir al infierno. Observemos simplemente la experiencia. ¿Cuántos de los grandes impuros que hay en el mundo se convierten? ¿Acaso conocemos a muchos en quienes la gracia haya obrado esta mudanza, este cambio, esta conversión? ¿Conocemos a muchos? Pregunto. Decía San Juan Crisóstomo: yo he encontrado a muchas almas puras que totalmente se han preservado del contagio de la culpa. Las ha habido en todos tiempos y las habrá siempre para edificación de la Iglesia y gloria de Jesucristo. Pero cristianos castos y puros, después de haber vivido en la disolución, hombres antes lascivos y sensuales, que hayan dejado de serlo, almas licenciosas y disolutas, que hayan recobrado la honestidad después de haberla perdido por la incontinencia. Ay, hermanos míos, continuaba San Juan Crisóstomo, ay, hermanos míos, esto es lo que he andado buscando por el mundo, pero inútilmente. Y esto es lo que me hace pensar si, tratándose de este pecado, no es la penitencia mucho más rara aún que la inocencia, y si no es más fácil mantenerse del todo sin caer que levantarse después de la caída. Bien sabemos, queridos amigos, que para Dios lo uno y lo otro es posible: la inocencia y la penitencia después de la caída. Bien sabemos que la Sagrada Escritura y la tradición nos han dado ejemplos de lo uno y de lo otro. La inocencia, San Juan Bautista; de la penitencia después de la caída, Santa María Magdalena, Santa María Egipciaca. Pero ¿cómo se nos proponen estos ejemplos?
como unos prodigios de la gracia, como casos extraordinarios y singulares. Una objeción. Algunos podrían decir, pero Padre, se ve que estos hombres impuros, esclavos de la carne, van con dolor al sacramento de la penitencia. Responde un autor, ¿con dolor van a confesarse? ¿Con dolor? Ah, ¿qué tal es ese dolor? Observarlos después de que se confesaron, y conoceréis vuestro engaño. Detestan al parecer su pecado, pero no dejan por eso de querer el objeto y de mantener las ocasiones. Se deshacen de una afición, pero solamente para contraer otra. Si llegan a dejar a esa persona con la cual pecaban, pronto encuentran a otra. Y si se quedan sin nadie para pecar, pronto se encuentran a sí mismos, y esto basta. Así pues los impuros van de pasión en pasión y de persona en persona. Por eso su dolor es muchas veces imaginario y su afición al pecado es muy real y constante. ¿Cuándo harán los impuros una penitencia verdadera? En esta vida no se deciden jamás. En la otra ya será inútil y sin efecto. En la muerte, no, en la muerte el pecado los deja y no son ellos los que dejan el pecado. Por todo esto, queridos amigos, vemos cuán difícil es que los impuros se conviertan y hagan penitencia. Por eso hemos dicho y afirmado que la impureza es un camino muy seguro y altamente eficaz para ir al infierno. San Gregorio nos confirma esto, pues él escribió lo siguiente: el vicio impuro se da a conocer por medio de unos deseos tenaces. A estos deseos le siguen los malos pensamientos. A los malos pensamientos le sigue la mala inclinación. A la mala inclinación le sigue el deleite. Después del deleite sigue el consentimiento. Después del consentimiento sigue el acto. Después del acto viene la costumbre. Después de la costumbre viene la desesperación de poder algún día enmendarse. Después de la desesperación sigue la intención de continuar con el pecado. Después de esta intención habitual viene la jactancia de estar en el pecado impuro. Y después de la jactancia, ¿qué sigue? Después de la jactancia sigue la condenación eterna. Palabras de San Gregorio. Entonces, conclusión, queridos amigos, qué terrible es el vicio de la impureza. No solo el adulterio, sino todo pensamiento y deseo impuro, sea la mujer ajena o sea cualquier otra. Por eso entonces, como hemos dicho, la impureza tiene gran fuerza para hacernos recaer. Nos hace desesperar del perdón de Dios a quien hemos ofendido tanto. Nos hace desesperar de nuestras pobres fuerzas. Creemos que no vamos a poder vencerlo. Y finalmente la impureza nos aprisiona en sus garras y no nos quiere soltar. Por eso, queridos amigos, con referencia a este pecado de la impureza, hay que orar enérgicamente, hay que orar rápidamente para evitar que el vicio se fortalezca y después ya sea casi imposible vencerlo. Por eso entonces, desde ya, guardemos nuestra vista, no estemos ociosos,
evitemos las ocasiones próximas del pecado, confesarnos con frecuencia y no dejemos nunca de rezar. Y también desde ya es bueno comenzar a pensar las bellezas de la virtud de la pureza. Cuán hermosa es esa virtud, cuánto Dios la ama. Será el tema entonces de la siguiente conferencia. Pero desde ya entonces tengamos un horror a toda impureza que ni se nombre entre nosotros.